Bienvenidos a Taller de Impuestos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es ver dos agencias de recaudación de impuestos que tiene que ver una a nivel nacional, que es la AFIP, y otra es ARBA. Vamos a ver el funcionamiento de estas dos agencias de recaudación de impuestos de nuestro país y la incidencia de los principales impuestos, que es IVA, impuesto al valor agregado, y ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Muy bien. Antes hablemos un poquito sobre el poder sobre lo que tiene que ver con los impuestos sobre el poder tributario en Argentina. Nosotros tenemos tres estamentos, tenemos tres digamos, fases en cuanto al sistema tributario, ¿no? Uno son los impuestos que cobra la nación a todos los ciudadanos que habitan en el territorio argentino. Otro es los impuestos a nivel provincial, que es lo que la provincia, cada una de las provincias cobra a los habitantes de esa provincia. Y otro es los impuestos municipales, que implican a todos los ciudadanos que viven en determinado municipio, que deben aportar a las arcas del municipio determinada clase de impuestos. Si observamos un poco el cuadro, vamos a ver que el agente recaudador de Nación es la AFIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, y tiene dos clases de impuestos. Impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, bienes personales, IVA, débitos y créditos bancarios, y hay otros tipos de impuestos. Y después hay impuestos a las personas físicas como impuesto a las ganancias y bienes personales. Estos impuestos son nacionales. Cuando vimos un poco nosotros en economía y finanzas la parte de política fiscal, que hablábamos de los ingresos públicos y hablábamos de que una de las formas de financiarse el Estado era a través de impuestos, tiene que ver con esto. Estos son los impuestos, tanto a las sociedades como personas físicas, que el Estado cobra para poder subvencionar sus cuentas fiscales. Esto tiene un poco que ver con esto que a veces nosotros decimos en economía, cuando el gasto público es alto y los ingresos fiscales son bajos, hay déficit. Bueno, cuando hablamos de ingresos fiscales, hablamos de esto. Cuando la recaudación por impuestos, estos impuestos, cae, incide directamente sobre el gasto público. Y recordando los conceptos de gastos públicos, hablamos desde todo lo que tenga que ver como podría ser jubilación, presupuestos para las distintas particiones como Ministerio de Educación, Secretaría de Salud y demás. Todo eso implica gasto público. Bien, pasemos ahora a los impuestos provinciales. Cada provincia es independiente en cuanto a la recaudación de sus propios impuestos. En líneas generales, las provincias tienen su propia administración, y generalmente en la provincia de Buenos Aires se llama ARBA. En Córdoba tiene otra denominación, como en Santa Fe o en Neuquén. Nosotros vamos a ver los impuestos principales impuestos que cobra ARBA, que es la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. El mayor o el principal impuesto que cobra es ingresos brutos, después está el impuesto a los sellos, el impuesto inmobiliario y el impuesto a los automotores. El impuesto a los automotores seguramente ustedes lo conocen, es el impuesto a las patentes que nos llegan por tener un auto radicado en la provincia de Buenos Aires. Y por último, los impuestos municipales. El agente recaudador o el organismo que recauda los impuestos municipales se denomina AGIP en todos los municipios. La AGIP es la Agencia General de Ingresos Públicos. Cada municipio tiene su propia AGIP, ¿no? La AGIP de Monte Grande o la AGIP de Almirante Brown, ¿no? La AGIP del municipio de Lanús y demás. Algunos de los impuestos que se cobran son tasas municipales, alumbrado, barrido y limpieza, higiene y seguridad también es otro impuesto que se cobra. Por ejemplo, si ustedes tienen un comercio, un negocio, un kiosco a la calle y desean vender bebidas alcohólicas,
se paga una tasa para ventas de bebidas alcohólicas, esa tasa la cobra cada municipio. Estas son las tres divisiones o las tres grandes divisiones que tiene el poder tributario en la Argentina. Está legislado tanto por la Constitución Nacional como las constituciones provinciales sobre cuál es el alcance de los impuestos, cuál es el alcance de la recaudación, qué sí y qué no. Es importante que recuerden este esquema cuando ustedes desarrollan un proyecto de negocios o un plan de negocios, porque es importante en el momento de definir la habilitación. Cuando ustedes van a habilitar una empresa, un emprendimiento, un negocio, un kiosco, un almacén, ustedes tienen que saber que van a tributar tanto a la nación como a la provincia como al municipio. Entonces se van a tener que dar de alta en AFIP, se van a tener que dar de alta en ARBA y van a tener que darse de alta en AGIP. Obviamente, darse de alta en AFIP implica generar una clave fiscal en la página de AFIP a través de su número de CUIL. Si ustedes son responsables inscriptos, van a tener un número de CUIT. Y con ese mismo número, ustedes van a ir a ARBA, a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y se van a dar de alta en ingresos brutos. Con ese mismo número, o sea, el número de CUIT y el alta en ARBA, van a ir al municipio y van a darse de alta en los otros impuestos. Como ven, estos tres niveles están concatenados, o sea, están relacionados. Entonces, cuando voy a habilitar un negocio, cuando voy a empezar un negocio, lo primero que tengo que hacer es ese orden, seguir ese orden. Primero voy a ir a la FIP, me voy a dar de alta, me van a dar el número de CUIT, con eso voy a ir a ARBA y luego voy a ir al municipio. Ese es el orden. Distribución de ingresos por impuestos en Argentina, estructura impositiva de la nación. Acá lo que yo quería era acercarles un poco cómo es el tema de la composición de impuestos o la composición impositiva, los ingresos que tiene la nación a partir de los impuestos o de la cobranza de los impuestos. Como ven, el IVA implica el 43,5% de los ingresos fiscales de la nación. Es realmente un índice bastante importante. Luego tenemos esos 8,4 el monotributo, que si bien pertenece o es parte del IVA, es una categoría que está dentro del IVA, tiene una incidencia bastante particular. Luego, bienes personales, otros impuestos internos y 9,8 impuesto al cheque. Ganancias tiene una contribución a los ingresos públicos del 32,5%. Es decir, es una incidencia bastante grande, ¿no? O sea, es una caja de recaudación bastante grande que tiene el Estado a partir del impuesto a las ganancias. Muy bien, empecemos con el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA. El IVA ustedes lo van a ver este tema también, tanto IVA como ingresos brutos lo van a ver en la materia impuestos o tributación y demás, que es una materia dentro de la carrera. El IVA es un impuesto al consumo, se cobra cada vez que cualquier ciudadano de la República Argentina realice una transacción económica que tenga que ver con la comercialización, tanto sea de bienes como de servicios. Cuando yo voy al supermercado y compro pan, leche, queso, yo pago un porcentaje de esa transacción al Estado. Entonces, ese porcentaje es el 21%. Entonces, yo voy a estar pagando el valor de la mercadería que estoy comprando más el 21%. La mayor parte de las veces nosotros no percibimos esto porque, bueno, el impuesto está dentro de la transacción económica y nosotros no lo desagregamos. Si nosotros sería algo como esto: si nosotros vamos y hacemos una compra de 121 pesos, diríamos 100 es el costo de la mercadería que estoy comprando y 21 sería el impuesto. Es lo que el Estado toma de esa transacción económica para financiar, ¿no? Su dinámica.
El impuesto al valor agregado es un impuesto internacional. Todos los países lo implementan con algunas alicuotas del 18, del 17, del 21, del 20, del 22, mayormente eso, pero todos los países tienen el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, como le llaman. Cambia la alicuota nada más, pero el resto es más o menos igual. Nosotros tenemos algunas categorías, que es lo que vamos a enseñar ahora, que son las categorías que la persona cuando va a la AFIP y se inscribe le van a corresponder. Una de las categorías es el responsable inscripto. Inscribirse en el impuesto al valor agregado implica que yo ser responsable inscripto es una figura que me permite a mí discriminar el IVA de mis compras y de mis ventas. Esa discriminación que hago entre mi IVA compra y mi IVA venta, que es un tema que seguramente lo vieron en contabilidad, esa discriminación se hace contable a través del libro diario. Entonces, responsable inscripto es la figura está orientada a los trabajadores autónomos y a los empleadores, a la gente que tiene una empresa y que toma empleados, ¿no? O la persona como un profesional, por ejemplo, que decide inscribirse para poder emitir factura. El responsable inscripto, por ejemplo, no tiene ningún límite en cuanto al espacio físico que emplea para su trabajo, la energía que consume, las sucursales que dispone. Las sociedades, además, también pueden inscribirse en este régimen. Cabe destacar, por otra parte, que al adquirir mercadería o materias primas, el responsable inscripto puede tomar crédito fiscal, que luego lo va a desgravar en forma mensual, y cuando realice una venta va a tener débito fiscal. Los contadores suelen recomendar que un emprendedor o trabajador autónomo comience su actividad como monotributista, que es otra categoría dentro del IVA, y si alcanza un elevado nivel de venta, se pase al régimen general como responsable inscripto. ¿Por qué? Porque el responsable inscripto es la categoría más alta. Ustedes van a pagar mensualmente, este es un impuesto mensual, o sea que todos los meses ustedes van a pagar, si son responsables inscriptos, la diferencia entre su IVA compras y su IVA ventas. En esta categoría es necesario tener un contador que discrimine el IVA, es decir, van a tener que llevar una contabilidad bien administrada, facturas de compra, facturas de venta, hacer los asientos contables, discriminar cuánto tenemos de crédito fiscal, cuánto de débito fiscal, y esa es la diferencia que nosotros le vamos a pagar a la AFIP. En el caso de que yo tenga esta categoría, responsable inscripto. No tengo tope de facturación ni tope para tener cantidad de empleados. Muy bien, la segunda categoría sería los responsables monotributistas o los monotributos. Son los pequeños comerciantes, pueden ser personas físicas. Este tipo de categoría tiene una diferenciación muy grande con respecto a los responsables inscriptos. El monotributista no paga el impuesto en función de sus compras y sus ventas, sino que hay un encuadre determinado y una suma fija por mes que va a depender de 3 variables que yo ahora se las voy a explicar, que son las que van a decir cuánto va a pagar esa persona inscrita como monotributista. Esta es la categoría menor dentro del impuesto al valor agregado. Esta es la más baja, digamos. Aún así, dentro de esta categoría, ustedes tienen otras subcategorías. Pueden ser monotributista A, monotributista B, monotributistas F. Ahora lo vamos a ver. No pueden pertenecer al monotributo los que realicen más de una actividad económica, los que realicen actividades de intermediación financiera, propaganda, alquiler y administración de inmuebles, actividades de espectáculo o despachante de aduana, los que posean más de una sucursal, los que superen los límites de facturación, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada
y los que tengan más de 3 empleados. El monotributo presenta las siguientes ventajas. Sin importar los ingresos obtenidos cada mes y siempre que no superen un valor determinado al año, se paga una cuota mensual fija. Esta es la gran diferencia con el responsable inscripto. Los monotributistas sí acceden a la obra social, igual que los anteriores, que la categoría anterior. Se efectúan aportes al sistema de seguridad social, ANSES, y no es necesario presentar declaraciones juradas en forma mensual o anual, como sí lo es la primera categoría, que es el responsable inscripto. Luego están estas últimas 2 categorías. El responsable exento, que son aquellas actividades económicas que no están grabadas en este impuesto según la ley, ¿no? Que son, por ejemplo, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, los espectáculos públicos, el transporte público de pasajeros, la publicación de libros y revistas, los hospitales, el alquiler de inmuebles, el seguro de vida y alumbrado, barrido y limpieza, que son actividades económicas que tienen que ver con el bien o servicios públicos. Todas esas empresas que gestionen este alumbrado, barrido, limpieza y demás no están alcanzadas por este impuesto, no pagan este impuesto, como los hospitales o las escuelas públicas. Bueno, todas las instituciones educativas. Entonces están exentos, no tienen que pagarle al Estado una suma. Por último, el consumidor final, que es el último eslabón de la cadena, son de estas 4 categorías que tiene el impuesto al valor agregado. El consumidor final somos todos aquellos que no presentemos o que no estemos ingresados en la AFIP como o responsable inscripto o exento o monotributista, el resto de la población. Nosotros generalmente no discriminamos, o sea, yo cuando voy al supermercado, por ejemplo, voy, compro la leche, pago el impuesto, y ya está, no lo discrimino, no le pago al Estado, nada. Ya en mi compra está discriminado el impuesto, eso después se encarga el supermercado, por ejemplo, de ese impuesto que me fue agregado en mi compra. Estas son las 4 categorías. Bien, ya lo había mencionado antes, para inscribirme yo me voy a acercar a la agencia de AFIP que esté más cercana a mi domicilio, al domicilio que yo tengo en el DNI. Supongamos que ustedes son de la localidad de, por ejemplo, Lomas de Zamora, entonces se van a ir a la agencia 13, que está en la calle La Prida y a Sara, aproximadamente a 2 cuadras de la municipalidad, y van a dar de alta. Supongamos que ustedes empiezan un emprendimiento, un negocio, ponen una librería, van a darse de alta en el monotributo, por ejemplo, que es lo recomendable, inscribirse en la categoría más baja, y a medida que uno va mejorando las ventas y el negocio va mejor, luego pasaría a ser responsable inscripto, que es la categoría más alta. Va a la agencia 13 de AFIP, se inscribe, completa una serie de formularios y demás, y luego va a gestionar todo lo que tenga que ver con ese impuesto a través de la página de AFIP. En la parte inferior de la diapositiva ustedes van a ver la presentación de lo que sería la página de AFIP. Van a ver que se ingresa a la página con algo que se llama clave fiscal. Primero van a poner su número de CUIL, o quit, depende, si ustedes son responsables inscriptos va a ser número de quit. Si ustedes son monotributistas, su quil es el mismo que su quit, no les dan un número nuevo. Bueno, van a ingresar con su número de quit o quil y van a poner una clave. Esa clave no deben olvidarla, porque gestionar una clave nueva es bastante complicado por momentos, en determinadas formas, entonces es conveniente que no lo olviden. Es como cuando ingresamos a cualquiera de las páginas o de las redes sociales que nosotros tenemos, ingresamos con un user, ingresamos con un correo electrónico y con una clave. Bueno, acá se ingresa con el quit o quit
y una clave. De esa manera se va a desplegar un determinado menú donde les van a ir, ustedes pueden ir viendo cada una de los menús que ustedes lleguen a necesitar. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, la alícuota que cobra el IVA es el 21%. Sobre toda transacción económica comercial, el 21% va al Estado. Eso ya lo habíamos informado antes. Pero hay unas alícuotas determinadas o especiales para determinados rubros económicos o comerciales. Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga no se descuentan un 21%, solo tienen una alícuota del 10,5%. Y en cambio, empresas como, por ejemplo, de telefonía, tienen un 27% de retribución al Estado, el mes del 21. Esas son las únicas dos categorías especiales por fuera del 21%, que es lo que le retiene el Estado sobre el servicio o producto que venden. Muy bien, cuando ustedes tramitan su inclusión en este impuesto, les van a dar el número de quits, o va a ser el mismo que el QUIL, van a ingresar a la página, se van a informar sobre qué alícuota les toca, la alícuota general es el 21%, y luego se van a informar sobre cómo van a empezar a facturar por los servicios o los productos que venden o comercializan. Van a tener que verificar qué tipo de factura pueden o deben emitir ustedes. Supongamos que ustedes son inscriptos en IVA, que es la categoría más alta, van a tener que emitir factura A. Si ustedes, por ejemplo, tienen o son exentos, entonces van a tener otro tipo de facturas. Si son monotributistas, van a tener la factura C. Incluso cuando se trata de una operación de exportación, van a tener la factura E. O sea, depende qué tipo de categoría voy a tener un tipo de facturación, una clase de facturación diferente. O sea, nada más que el código va a ser A o va a ser B o va a ser C. Después el resto de la factura es similar a todas. Va con un encabezamiento, con el detalle del domicilio, el número de quit, el detalle de lo que están ofreciendo o comercializando. Eso está también bien detallado en las clases de contabilidad y lo van a ver en el taller de documentos comerciales. Pero bueno, los tipos de factura y o tickets a emitir por cada venta o locación de servicio que realice dependerán del sujeto con el que se opere. Por ejemplo, cuando se trata de una operación entre un responsable inscripto y un monotributista, consumidor final o exento, el responsable inscripto deberá emitir una factura B. Ahora, si se trata de operaciones entre responsables inscriptos, o sea, la categoría más alta, va a ser factura A. Mayormente, después las otras son especiales, pero mayormente va a tener que emitir una factura. Por ejemplo, si yo soy una empresa y voy a la estación de servicio a comprar combustible para mis camionetas, voy a presentar mi número de quit para que me facturen a nombre de la empresa. Entonces, en líneas generales, la estación de servicio es responsable inscripto. Yo como empresa soy responsable inscripto porque esa es la categoría que me corresponde. Entonces, la empresa me va a dar un ticket que dice factura A. Bien, si supongamos que yo estoy comprando algún tipo de servicio a un kiosco, que por ahí el dueño del kiosco es monotributista, entonces yo le tengo que comprar algo o demás o acreditar esa transacción, yo tengo que emitir una factura a él, va a ser una factura B. Bien, en caso de quien lo emita no sea un responsable inscripto, debe operar con comprobante factura C. Supongamos que yo soy monotributista y quiero emitir una factura, entonces yo voy a emitir una factura C. Bien, entonces ya vimos cómo ingresar a la página de la AFIP, vimos qué alícuota correspondería y qué tipo de factura emitiría.
Muy bien, una vez que ingresamos a la página de AFIP con nuestra clave fiscal, nuestro QUIT o QUIT, se va a desplegar este menú. Acá ustedes van a poder observar con detenimiento que hay un montón de cosas que te permite hacer este menú. Por ejemplo, una vez que yo estoy inscrito en IVA, puedo desde esta página, por ejemplo, descargar o ver el tema del impuesto a los bienes personales. También puedo ver, puedo emitir facturas, la parte que dice comprobantes en línea, van a ver en la parte donde dice servicios habilitados, en la segunda columna, más o menos a la mitad, van a ver que dice comprobantes en línea. Las facturas se emiten en forma electrónica, o sea, ya no se usa esto de emitir talonario, o sea, voy a una imprenta con un permiso de la AFIP y imprimo facturas. No, se hacen desde el sistema, se hacen desde la página de AFIP, se hacen desde este menú. Después lo vamos a ver. Por eso es importante, cuando les digo, no pierdan la clave fiscal. Si la pierden, es decir, si se la olvidan, lo que van a pedir es un blanqueo de la clave fiscal, pero a veces puede ser un trámite engorroso. Traten de que sea una clave fácil de recordar o anótenla en un lugar de fácil acceso. Bien, otra de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, tramitar una exención de los impuestos impuestos a las ganancias, bueno, una serie de todo lo que tenga que ver con impuestos nacionales, con la AFIP, que es la Agencia digamos, nacional de recaudación de impuestos, se hacen desde esta página. Por eso es importante. Por otro lado, van a ver en naranja o rojo la parte que dice servicios administrativos. Ahí es el menú que se despliega para todo lo que sea carga de datos personales sobre nosotros dentro del sistema tributario nacional, ¿no? Como, bueno, ahí van a ver el tema de administración de relaciones de clave fiscal, domicilio fiscal electrónico, aceptación de datos biométricos y demás. Estas son las dos grandes divisiones que tiene la página de AFIP. Esta es la segunda parte, la página es grande, cuando uno la despliega un poco más, va a ver que hay un menú que dice monotributo. Suponiendo que yo soy monotributista y quiero gestionar desde el pago de mi cuota hasta, por ejemplo, si quiero saber si tengo mucha deuda o no, porque no pude pagar los últimos meses, quiero hacer un plan de financiación de esa deuda que yo tengo como monotributista, voy a ingresar a donde dice monotributo. O si me quiero empadronar, por ejemplo, quiero hacerme monotributista, voy, gestiono la clave, luego se despliega este menú y voy a monotributo y me doy de alta. Si yo tengo que hacer, digamos que ya me di de alta y demás, soy responsable inscrito y quiero hacer la presentación de declaración jurada o tengo que presentar un pago, demás, voy, por ejemplo, donde está en negrita y hago las presentaciones o las declaraciones juradas ante AFIP. En esto soy bastante insistente. Una cosa es AFIP y IVA, que son un impuesto nacional, y la Agencia Nacional de Recaudación de Impuestos, y otro es ingresos brutos, y ARBA, que es la Agencia de Recaudación Provincial, y otro es, por ejemplo, la habilitación de un negocio y el municipio. Es importante que, entiendan que son 3 niveles diferentes de gestión de impuestos para un negocio. Y esos 3 niveles, en líneas generales, son completamente diferentes en cuanto a la administración, tanto sea desde sus páginas como desde entender cómo cada uno de los impuestos recauda dinero para o el Estado nacional o el Estado provincial o el Estado municipal. Bueno, este menú sería cuando se despliega la primer parte luego de ingresar con la clave fiscal. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de monotributo, puntualmente.